Espérame. Muy buen día, queridas cigüeñas. Les damos la bienvenida al segundo día de nuestro encuentro. Un espacio creado con amor, conocimiento y empatía para todas aquellas personas que transitan el camino de la fertilidad con esperanza y valentía. Después de una jornada inspiradora el día de ayer, hoy continuamos con nuevas voces expertas que vienen a compartir su experiencia y su compromiso en el ámbito de la reproducción asistida. Este día lo dedicaremos a entender mejor el impacto de nuestro entorno, del cuerpo y de la ciencia en los procesos de fertilidad. Prepárense para recibir información valiosa, resolver dudas y sobre todo seguir fortaleciendo esta red que tanto nos sostiene. Gracias por regresar, por confiar y por ser parte de esta comunidad que crece desde el corazón. Comenzamos. Con mucho entusiasmo, continuamos este segundo día de nuestro encuentro con un especialista cuya labor ha transformado la vida de muchas mujeres y parejas que han enfrentado el reto de la infertilidad. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor David Laguna, ginecólogo y biólogo de la reproducción humana, un médico reconocido por su enfoque, su calidez y su compromiso con cada persona que acompaña en el camino hacia la maternidad. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir con nuestra comunidad. Sabemos que su visión médica y humana dejará una huella importante en cada una de nosotras. Bienvenido, doctor, y gracias por caminar hoy junto a las cigüeñas extraviadas. Hola, hola. Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí de nuevo Lo en escuchamos. Cigüeñas. Muchas gracias por No la sé si tienes tu invitación. micrófono abierto. Sí, sí está abierto. Pausa, Lucy. ¿Me avisas cuando se escucha? En teoría está abierto y me marca como si Espérame un estuviera... tantito porque está como... Sí. ¿Qué pasa, Lu? Pero es que aquí está como trabado el... No, aquí no. A ver, es que está como trabado aquí, Lucy. Yo las escucho bien, ¿eh? Por favor. ¿Qué tal, A Adri? ver, ¿ahora sí nos escuchas? Yo sí las he escuchado siempre, ¿eh? Las veo bien. Perfecto. Ya yo. Creo que fue un problema de mi computadora. Ok. Lo que no tengo es la cámara abierta. Ya. Ahí está. Listo. Ok, bueno, pues te comentaba que muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar de nuevo aquí en Cigüeñas. La idea de esta plática es explicarles en qué consisten las técnicas de reproducción asistida. Muchas veces escuchamos esta frase y pensamos enseguida en fecundación in vitro o procedimientos de alta complejidad. La realidad es que existen diversos procedimientos que se pueden realizar y siempre es importante conocerlos para paso a paso saber a cuáles pudieran llegar a aspirar en su momento, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. Sí. Ahí sí se escucha Sí. bien. Sí, se escucha bien. Ok.
Ahí ven mi plática. Adri. Espérame, la están compartiendo. ¿Sí les... Ok, ahí sí se ve técnica la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. No se ve. Espérame. Espérame, ya la subí. Bueno, me A confirmas. ver, espérame. La van a subir acá porque creo que no se ve en tu pantalla. ¿Qué pasa? Espéranos tantito, por favor. Ok. Ahí la puedes ver o sigues sin poder verla. Espérame. No, siguen sin poder verla, pero yo creo que ya la están subiendo, ¿sí? Sí, ya la están subiendo aquí en la que nos mandaste para ver que la compartan desde acá. Yo creo que va a ser más sencillo. Ok. Listo. Tú me avisas cuando esté listo, ¿eh? Aquí estoy. Sí, es que van a compartir pantalla porque estamos, como que se nos puso muy lento. Justo nos falló el internet. Pero ya está. ¿Ya? Listo, todas tuyas. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces la plática va muy encaminada a que puedan conocer todas estas técnicas que existen y sobre todo al final, si existe alguna duda sobre alguna de estas, con mucho gusto puedan resolverlas. Este es el momento para hacerlo. Entonces, bueno, en tanto a las técnicas de reproducción asistida, si le pueden cambiar a la primera. Vamos a cambiarlo acá. Listo. Y si me ayudan a irle moviendo poco a poco en donde está coito programado. Adri. Sí, estamos cambiándola, pero no sé por qué se quedó trabada. Se cambia.
Ya está en coito programado. Ok, bueno, unas pequeñas fallas, pero la idea es que conozcan, ¿no? Me voy a ir desde lo menos complejo, lo que generalmente se hace desde un inicio, hasta lo más complejo, que eso ya es el procedimiento de fecundación in vitro. El tema del coito programado es un procedimiento en el cual lo que se tiene que realizar es un seguimiento folicular. Este seguimiento folicular es efectivamente, es importante verificar el crecimiento de un folículo. Recordemos que las mujeres tienen cerca de 10 a 15 folículos en cada ovario en etapa fértil, sobre todo en edades menores de 30 años. Conforme van pasando los años, esta cantidad de folículos van a ir desapareciendo. Los folículos centrales es la reserva ovárica que tiene cada mujer. Y entonces la única forma que tenemos de verificar de manera visual si esto realmente se provoca una ovulación es haciendo un seguimiento con ultrasonido transvaginal. En el primer momento para realizar este ultrasonido es en el día 3 del ciclo menstrual. ¿Por qué se realiza en el día 3? Porque es cuando los ovarios aún están en reposo. Y entonces este es el mejor momento para hacer una evaluación de ambos. Conforme van pasando los días, en el día 7, 8, tiene que haber ya la presencia de algo llamado folículo dominante. Este folículo dominante tiene una medida aproximadamente de unos 14 milímetros. Y entonces, de todos los folículos que generalmente hay, este es el único que va a subsistir o a sobresalir, que es el que está encaminado a una futura ovulación. Aproximadamente en el día 14 es cuando esto se ovula. Y hablando de día 14, que es el número en promedio en el cual las mujeres tienen ovulación. Recordemos que la ovulación ocurre 14 días previos a la menstruación. Es decir, en mujeres que tienen unos ciclos de 30 días, aproximadamente en el día 16 es cuando van a ovular. O si tienen ciclos de 27, 28 días, van a ovular aproximadamente en el día 13 o 14. Nosotros llamamos día 1 el primer día de menstruación y cada día conforme va avanzando el ciclo es el día en el cual se va aproximando a la ovulación o a la menstruación. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, en mujeres regulares sobre todo, generalmente esperamos al día en que es una ovulación próxima y muchas veces nos apoyamos de medicamentos para que después de que este folículo dominante mida aproximadamente unos 2 centímetros, podemos hacer una inducción a la ovulación con un medicamento especial en el cual 36 horas después van a poder tener esta ovulación y por ende un coito programado, que esto es tener relaciones en casa. Es importante hacer un adecuado seguimiento para ver que evidentemente haya un folículo el cual sea apto para poder ovular. Muchas veces cuando existen ciertas patologías en las cuales las mujeres tienen ciclos irregulares, tenemos que hacer una inducción de esto y hacer también un seguimiento folicular y por ende verificar que se forme este folículo dominante, el cual pueda ser apto para poder ovularse y programar las relaciones alrededor de unas 30 a 36 horas después de este medicamento de inducción de la ovulación. Recordando siempre que esto no es únicamente el trabajo por parte de las mujeres. También los hombres deben de prepararse de una manera adecuada, una eyaculación de unas 48 horas previas a máximo unos 5 días para poder tener la mejor calidad en tanto a los espermatozoides. Y entonces esto es lo que generalmente se realiza, es lo más simple y muchas veces es muy efectivo, ¿no? Recordando que las mujeres generalmente, o las parejas generalmente, al cabo de un año, van a quedar embarazadas cerca de 80 a 85% de estas parejas. El resto es en el que tenemos que empezar a hacer otro tipo de técnicas de reproducción asistida. Esto es lo que generalmente realizan parejas que están intentando embarazarse, ¿no? A los 3 meses, a los 6 meses, a los 8 meses, cuando está realmente estipulado que se haga esto, realmente con términos de OMS y con términos de enfermedades, pues bueno, la infertilidad
está catalogada como después de 12 meses de tener relaciones continuas, no se tenga o no se logre un embarazo. Creo que ya no está en la presentación. Bueno, voy a continuar hablando como quiera. Y ahorita en lo que pone en la presentación me voy yendo a los siguientes temas. Y entonces, los coitos programados se pueden dejar sobre todo a parejas que quisieran adelantar lo más posible esta posibilidad de embarazo, ¿no? Cuando llevan unos 6 meses intentando el embarazo y sobre todo entiendo que existe cierto estrés por parte de las parejas, pues bueno, pueden ser técnicas que se pueden utilizar sin tener que esperar todo este año que a veces damos como infertilidad. ¿Qué tanto esperarse? Realmente lo que les deje tranquilas a las parejas, ¿no? Esto es el momento más adecuado para hacerlo. No importa si te tardas 1 año, 8 meses, 6 meses, lo que deje tranquilo para poder incrementar lo más posible esta probabilidad de embarazo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el coito programado, vamos a la siguiente imagen, por favor. Si le pueden cambiar. En la siguiente imagen son 2 ovarios en reposo, que es parte de lo que platicábamos previamente, ¿no? Los ovarios tienen que estar en estas condiciones para poder hacer un seguimiento o una inducción. Cuando se encuentra un quiste o algo en estos ovarios, es cuando realmente existe algo de base, lo cual no nos va a poder hacer este tipo de inducción, o seguramente esto es lo que está impidiendo muchas veces el embarazo. Posteriormente, si nos vamos a la quinta imagen, es una imagen de un ovario con un folículo dominante. Ahorita se los voy a enseñar. Vamos a ver si Adri logra hacer los cambios. Si vemos que unos minutos no se logra, pues bueno, voy a empezar a dar toda la presentación sin imágenes, es lo de menos. La idea es hacer una presentación en la cual puedan visualizarla de una mejor manera. Pero, tenemos problemas, perdón David, sí. como sí le estamos cambiando porque aquí en nuestra pantalla sí se ve, pero no sabemos por qué en la parte de, pues ya creo que se está reflejando, no se ve el cambio. Entonces, Ok. yo creo que sigues, No te platicándonos preocupes. y así vamos. Digo, son puras imágenes, entonces no Sí, pasa nada. Me voy a ir de lleno con todas las técnicas. Entonces, esta es muchas la gracias. primera y la más simple. La segunda es irnos ya a un tema de inseminación intrauterina. Para este tipo de procedimiento, muchas veces ya se sugiere cuando hay una especie de infertilidad ya establecida. Cuando se hacen estos procedimientos, previo a realizarlo, siempre se tiene que estudiar tanto al hombre como a la mujer de una manera más específica. Estudios a realizar generalmente en las mujeres es evidentemente que hay una reserva ovárica, esto se hace con un ultrasonido transvaginal para valorar que efectivamente haya folículos y uno de estos pueda ser apto para poder fecundarse, como comenté previamente en el coito programado. Después, lo más adecuado es hacer algo que se llama histerosalpingografía. La histerosalpingografía es un estudio de gabinete, es incómodo, muchas veces suele doler, otras veces no tanto, pero siempre es importante comentarles a las pacientes y estar preparadas a tener un procedimiento realmente no el más cómodo posible, ¿no? Para esto se tiene que hacer en un hospital o en algún laboratorio en donde lo tengan disponible, y la forma en que se realiza es poniendo un espejo vaginal, como si fueran a hacer un Papa Nicolau, y después pasan una sonda o un catéter espacial a través del cérvix para que llegue hacia dentro del útero. Y después se tiene que liberar eh, un líquido especial, el cual es un medio de contraste que nos va a servir para poder ver la permeabilidad de ambas trompas de falopio y posteriormente ver si este líquido llega a cavidad abdominal. Para poder verificarlo, se hacen alrededor de 7 tomas de radiografía, en las cuales se empieza a tratar de evidenciar desde antes de la colocación del medio hasta cómo va pasando el medio de contraste a través de las trompas, ¿no? Y con esto, principalmente al valorar que haya líquido en cavidad abdominal, podemos verificar que las trompas sean permeables. ¿Por qué se tiene que hacer de manera detenida y siempre es importante hacerlo antes de una inseminación? Porque si no existe permeabilidad tubaria,
estamos haciendo inseminaciones a un lugar en donde probablemente no estén llegando los espermatozoides. Y es un tema que genera cierto, ahora sí que compromiso o problemas emocionales mayores a la pareja, y sobre todo no tener una probabilidad de un embarazo, pues evidentemente no es lo más correcto. Por eso siempre es importante realizar este tipo de estudios. Y por parte de los hombres, hacer un estudio que se llama espermatobioscopía. En este estudio podemos hacer una valoración de los espermatozoides. Debe de ser realizado en una clínica de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque ahí es donde existen andrólogos especializados en ver no únicamente si existe en espermatozoides o no, sino la calidad de estos. Y con calidad me refiero al índice de normalidad, a la movilidad, a obviamente cuantificarlos por mililitro y en total, y ver diversas especificaciones o características que nos ayudan a saber si es apto para poder hacer una inseminación, porque existen parámetros muy alterados. Lo más adecuado antes de irnos a una inseminación o a otro tipo de procedimiento muchas veces es hacer un tratamiento con un andrólogo especializado para mejorar la calidad seminal. Si tenemos una normalidad de 1%, 0% o una movilidad disminuida, evidentemente esos espermatozoides no van a poder llegar al ovocito, y sumando, si no se hace este estudio de las trompas y no hay permeabilidad tubaria, pues sería realmente como hacer procedimientos al azar, ¿no? En donde no vamos a lograr absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo es que se hace una inseminación? Pues es muy parecido al seguimiento que se hace al coito programado. Lo que se realiza es un seguimiento folicular para ver que tengamos un folículo dominante que llega alrededor de 2 centímetros. Muchas veces nos apoyamos de medicamentos, ya sean tomados o en medicamentos inyectados de forma subcutánea, para hacer esta estimulación tanto del endometrio como principalmente de los folículos. Teniendo ambas medidas bien, tanto el endometrio como el folículo, es que podemos ver estas posibilidades de una eficacia en este método, ¿no? Y teniendo unos valores seminales normales con una cavidad permeable, pues en el día 13 o 14, cuando tengamos este folículo dominante ya listo o preovulatorio, hacemos también la inducción a la ovulación con un medicamento para poder realizar este procedimiento alrededor de 24, 30 o 36 horas después de esta inyección. ¿Cómo deben de estar preparados? Por lo menos unas 48 horas de no haber eyaculado el hombre y no más de 5 días. Teniendo estos parámetros seminales son los mejores para tener una mejor posibilidad de embarazo. Y entonces se acude a una clínica de reproducción asistida en donde justo hay andrólogos especializados en manejar este semen, se hace una selección, se llama capacitación, pero se hace una selección de los mejores espermatozoides, es decir, quitar los que no tengan una buena movilidad y poner los que tengan una mejor movilidad y características para que puedan tener mayor posibilidad de un embarazo. Y entonces el procedimiento se realiza en una clínica de reproducción asistida, en un consultorio, en donde podamos tener todo lo ideal y el laboratorio de andrología para que nos pasen esta muestra. Y entonces se coloca a la mujer en posición ginecológica, también como si fuéramos a hacer un Papa Nicolau, pero ponemos un catéter especial, el cual va a contener ahora sí que este semen capacitado para introducirlo en la cavidad uterina. Y una vez introducido, pues estos ya tienen que dirigirse hacia donde esté el óvulo. Y ahí es donde incrementamos las posibilidades de un embarazo. ¿Qué tanto puede llegar de porcentaje a tener una inseminación de eficacia? Pues muchas veces rondan los parámetros entre 15 y 25%, no más de eso. Esa es la realidad. Entonces, más o menos una de cada 4 o cada 5 por intento va a quedar embarazada. Esto no es como que se sume. Una segunda inseminación no es que vamos a tener un 30, un 50 o más porcentaje o haciendo más. Y por eso siempre es importante que no se sobrepasen más de 3. ¿Por qué? Porque muy probablemente el resultado de la cuarta, quinta y sexta y séptima va a ser muy parecido a lo que ocurrió en las primeras 3. Entonces,
la idea aquí con esto no es que sea imposible después, sino simplemente tenemos que hacer un cambio para intentar obtener un resultado diferente. Si esto no se llega a lograr, aquí es donde vienen ahora sí técnicas de alta complejidad, como nos vamos al tema de fecundación in vitro. Fecundación in vitro, lo digo de esta manera, ya generalmente no se hace, pero es un término el cual ya es conocido internacionalmente, ¿no? Anteriormente, no sé si se vea la imagen, pero poníamos, o se ponía, realmente esto lo hacen los biólogos y los embriólogos, ponían los óvulos en un pequeño contenedor, el cual eh, dejábamos la muestra seminal y dejábamos ahora sí que a la suerte para que algún espermatozoide llegara al ovocito y poder formar un embrión. Lo que actualmente se hace es algo llamado ICSI, que es inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Entonces, antes de llegar a todo esto, para poder hacer este tipo de procedimiento, ya no es únicamente un seguimiento folicular sin medicamento, ¿no? Y ya tampoco es el tema de dar poco medicamento. Aquí lo que se intenta es dar realmente ya otro tipo de medicina. Muchas veces llaman monotropinas, que es lo que se puede utilizar. Y estas dosis de hormonas lo que hacen es que en un ciclo regular, si le puedes subir a la imagen como a la 14 o 13, estaría buenísimo para intentar explicar esto. Más arriba, una más arriba y ya. Ahí está perfecto. Y entonces, aquí hago una comparación de un ovario, el cual en un ciclo normal, que es el ovario en ciclo natural, y ciclo con estimulación ovárica. La diferencia aquí es que necesitamos obtener la mayor cantidad de folículos posibles para intentar aspirar la mayor cantidad de ovocitos, que recordemos que estos son los gametos femeninos, y estos posteriormente unirlos con los espermatozoides. Entonces, la idea es que aquí hay muchos mitos, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra hormona y esto a veces se relaciona con cáncer. Se ha visto a través desde todo el tiempo que se han utilizado estos medicamentos que no hay un incremento en el cáncer de mama, ni cáncer de ovario, ni ningún otro tipo de cáncer relacionado a estas hormonas. ¿Por qué? Porque son hormonas que generalmente están en el cuerpo, simplemente en dosis mucho más altas. E inclusive, este tipo de hormonas se suelen utilizar en pacientes que tienen cáncer, ¿no? Cáncer de mama, por ejemplo, en el cual antes de que sean sometidas a quimioterapia y radioterapia y disminuir estas probabilidades de embarazo a priori hacemos esta estimulación, obtenemos la mayor cantidad de ovocitos, que esto también ya se llama preservación de la fertilidad, y la idea es que tengan en cuenta que esto no genera cáncer, ¿no? ¿Y cómo es que se hace? Realmente lo mismo, muy parecido al coito programado y a la inseminación en el aspecto de que tenemos que vernos en el día 2 o 3 del ciclo menstrual, es decir, día 2 o 3 de la menstruación, para poder visualizar estos ovarios en reposo. Y entonces aquí lo que vamos a ver son estos folículos centrales. Los folículos centrales, como comenté antes, es la reserva ovárica. Son menores de 5 milímetros aproximadamente. Y estos siempre van a estar en un ciclo normal, teniendo los 5, 10 o 15 en cada ovario. Uno es el que se ovula y el resto se va a reabsorber. Entonces, otro mito más, hacer este procedimiento no adelanta tu menopausia ni mucho menos, ¿no? Ni te acaba tu reserva ovárica como tal, al contrario. Todos estos folículos que no se iban a utilizar, les estamos dando una oportunidad para poder ser utilizados, porque en el siguiente ciclo ya no van a existir, van a entrar otro tipo de folículos, ¿no? Que están en la parte de la reserva. Y entonces, teniendo el día 2 o día 3 del ciclo, vemos a ambos ovarios, que esté todo en orden, y si están en reposo, es cuando empezamos con este tipo de inyecciones. No me voy a meter en marcas ni mucho menos, aquí lo importante es centrarnos en lo que vamos a realizar, ¿no? Hacemos estas inyecciones con ciertas dosis, son inyecciones subcutáneas, y me puedes ayudar en las siguientes 2 diapositivas, la que sigue. Esta es la forma en que se inyectan, ¿no? Esta inyección se hace abajo del ombligo y alrededor
nosotros les decimos siempre a las pacientes que se inyecten en forma de sonrisa para no repetir el mismo sitio, no provocar más moretones y sobre todo generar menos molestia a la inyección. Una vez inyectado el día 3, día 4, día 5, día 6, generalmente la citamos entre el día 7 y día 8 del ciclo menstrual para poder ver el crecimiento o poder evaluar el crecimiento de estos folículos. A la par, damos también otro tipo de tratamiento para impedir que estos folículos se ovulen, porque si no damos este medicamento se pueden ovular y no hay forma de poder aspirarlos, ¿no? La siguiente imagen nos va a mostrar un ovario que ya está estimulado. Esto evidentemente varía entre cada paciente, ¿no? Hay pacientes que vamos a ver 3, que vamos a ver 5, que vamos a ver 8, que vamos a ver 10, que vamos a ver 15. Lo importante es que haya reserva ovárica, ¿no? Y evidentemente la reserva ovárica va muy de la mano con la edad. La edad es un factor muy importante. Esto no quiere decir que mujeres después de los 38 o 40 años no sean candidatas para un procedimiento, ni mucho menos, simplemente hablamos de probabilidad, como todo en la vida, ¿no? Y entonces se sugiere también parte de hacia lo que vamos al futuro es justo a preservar fertilidad, ¿no? A preservar esto para que más adelante no hayan problemas de infertilidad, que ahora es algo tan que hemos visto tanto a nivel internacional. Y entonces, centrándonos en este ovario, teniendo varios folículos de 18 a 20 milímetros, es cuando están listos para poder inducir una ovulación o inducir la maduración realmente de estos. Lo que sigue es dar un medicamento específico, el cual de 34 a 36 horas después tenemos que programar este procedimiento de aspiración folicular. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de estas horas, puede ser que nos encontremos con ovarios que ya estén ovulados y no podamos aspirar estos ovocitos. Y si lo hacemos mucho más abajo de estas 34 horas, pues puede ser que nos encontremos con ovocitos que aún no estén lo suficiente maduros como para poder ser fecundados y muchas veces no llegan a esta etapa. Y entonces, el siguiente paso, ya el procedimiento de aspiración, viene en la siguiente imagen, en la cual citamos a las pacientes a una clínica, eso tiene que ser siempre una clínica de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque ahí es donde están, ahora sí que todos los medios y todo el personal capacitado para poder preservar estos ovocitos o poder hacer los procedimientos de fecundación in vitro, ¿no? Entonces, se hace en un quirófano, debe de ser prácticamente sí o sí con anestesia o con una sedación. ¿Por qué? Porque puede ser muy molesto, puede doler mucho y las mujeres pueden moverse secundario a este dolor. Recordemos que lo que vamos a hacer es entrar con un transductor transvaginal y después con una aguja de más o menos unos 30 centímetros intentar puncionar los folículos. Los folículos contienen los ovocitos. Entonces tenemos que aspirar todo ese líquido, recordando que la vejiga está por encima y también hay intestinos, recto y demás órganos adyacentes, los cuales podemos lesionar. Por eso siempre es importante hacerlo con sedación. Esto no es como que vaya a ser una anestesia general, realmente es una anestesia que nos va a ayudar intravenosa, con un poco de oxígeno suplementario muchas veces, con puntas nasales o con mascarilla, para que las mujeres, las pacientes se duerman cerca de 10, 15, máximo 20 minutos y podamos realizar este procedimiento, que realmente son, bajo las condiciones adecuadas, son procedimientos muy seguros. Y entonces, en esta imagen lo que represento es justo eso, ¿no? Una función ginecológica con un tractor transvaginal funcionando cada uno de los folículos para poder ponerlos en estos tubos y después pasarlos directamente con los embriólogos. Estos embriólogos van a ser los que van a poder identificar los ovocitos y al cabo de unas 3 horas poder plantear bien cuáles son los aptos, los maduros, para ser candidatos a vitrificarse, es decir, congelarse a través del tiempo si la idea es preservar ovocitos, o hacer el procedimiento de ICSI, que es la inyección
intracitoplásmica del espermatozoide, ¿no? Nos vamos a la siguiente, exactamente la siguiente diapositiva. Aquí es esto que explicaba, ¿no? El FIP convencional. Hay varios espermatozoides rodeando al ovocito, y el FIP que actualmente se hace, pues bueno, ya se llama ICSI, en el cual está el ovocito y podemos ingresar con una aguja especial para poder inyectar al ovocito con un espermatozoide. La siguiente imagen nos muestra este proceso de manera muy visual, y en el siguiente les voy a dar una muestra de lo que hacemos realmente en el laboratorio. ¿Hay forma de darle play, Adri? Ok. Y entonces, ahí están los espermatozoides. Así es como se ven los espermatozoides al microscopio. Ahí lo que están haciendo realmente no es que lo estén golpeando como tal, al contrario. Recordemos, o quien no sepa, el espermatozoide está compuesto por tres partes, que es la cabeza, que es donde está el núcleo, donde está el ADN de los hombres. Posteriormente está la pieza intermedia, o el cuerpo, como también lo llamamos, que ahí es donde está ahora sí que toda la energía necesaria para que la última parte que ven ahí, que es la cola, pueda moverse. Entonces, cuando se hace un procedimiento de la inyección del espermatozoide dentro del ovocito, si este espermatozoide se mueve de manera muy rápida, puede dañar el ADN, y entonces por eso es que tratamos de provocar que no haya una movilidad tan amplia para que podamos tener un mejor resultado al momento de hacer la inyección. Y entonces en la siguiente diapositiva también viene un pequeño video que grabé, en donde podemos visualizar cómo se hace este procedimiento, ¿no? Y realmente estamos entrando a través de la membrana, este es un ovocito, y ahí es donde se deposita el espermatozoide. Y eso es lo único en lo que intervenimos, ¿no? Ya lo demás es completa naturaleza, ya la formación de los embriones es completa naturaleza. Obviamente les damos los medios para que puedan seguir evolucionando y creciendo de una manera adecuada, pero todo es completamente acorde a lo que la naturaleza haría, ¿no? Y la siguiente imagen nos da una etapa embriológica, en donde esto es lo que se ve en el laboratorio. Esto es lo máximo que se puede ver ahorita en el laboratorio. Digo, hay más avances, pero lo que se hace para una transferencia de embriones es en este punto, ¿no? A las 24 horas posterior, bueno, un poquito menos, de esta inyección, podemos observar donde dice día 1, este ya es una formación de un embrión, que es bicelular. 48 horas se vuelve a revisar, tenemos un embrión de 3 a 4 células, a los 3 días de 6 a 8 células, y posteriormente tenemos al día 4 algo llamado mórula o mora, la cual ya son múltiples células. Eso quiere decir que se está multiplicando. Y aquí al día 5, día 6, a veces hasta día 7, obtenemos algo que se llama blastocisto. Los blastocistos son la etapa embrionaria en donde tenemos ya dividido lo que es la masa celular interna, que es el cúmulo de células que se ven ahí juntas, y la masa celular externa, que es el trofectodermo, lo que va a dar origen a la placenta en algún futuro, que es estas células que están como alrededor. Y este es el punto en donde ya se vitrifican. Eh, Muchas veces hay dos formas de hacer estos procedimientos, ¿no? Lo que se hacía en los 90s, 2000s era algo que se llama transferencia en fresco, en donde dejaban pasar estos 3 días, antes se transfería en día 3, y se hacía la transferencia del embrión, o en día 5. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Que no había los suficientes medios para poder garantizar una adecuada vitrificación, y entonces es cuando transferían 4, 5, 6, 7, 8 embriones, que en los 90 era muy común, mujeres en India, mujeres en Estados Unidos, inclusive aquí en México, embarazos múltiples, gemelares, triples, 4, 5, 6 bebés. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no se vitrificaban o congelaban, como se decía en ese entonces, estos embarazos, estos embriones, posteriormente ya no iban a ser tan aptos para poder
transferirse, ¿no? Entonces, actualmente hay muchos medios para que más del 99% se puedan recuperar después de esta vitrificación. Y entonces, teniendo una estimulación de cuando obtenemos más de 10, 15 o 20 ovocitos, haciendo esta transferencia en fresco, muchas veces se provocaba algo que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, en el cual sí se embarazaban las mujeres, pero había una serie de condiciones las cuales hacían un embarazo complicado. Entonces, lo que actualmente se hace es, en esta instancia de blastocisto, vitrificarlos en el tiempo, y aquí es donde se pueden estudiar. Se puede tomar una biopsia de estas células de la periferia para poder identificar ya sea como cromosomas o si hay antecedentes genéticos en la familia de alguna alteración de algún gen en específico, se pueden estudiar inclusive, ¿no? No se recomienda estudiar todos los genes porque son millones y entonces evidentemente sería muy complicado hacerlo de una manera rutinaria, ¿no? También por el tema costos. Y bueno, una vez vitrificados, ahí es cuando ustedes deciden cuándo se van a hacer el procedimiento, si es el siguiente mes, o si es a los 6 meses, o si es al año, o si quieren mantenerlos congelados para que en 1, 2 o 3, 4 años puedan tener una mayor probabilidad de embarazo. Al final de cuentas, esto se llama también preservación de la fertilidad, que cada vez se está haciendo más. Vitrificar estos, dependiendo de la edad siempre, ¿no? Si son ovocitos o si ya tienen una pareja establecida, vitrificar embriones para que en algún futuro puedan tener más posibilidades de embarazo, ¿no? La idea es que esto sea como una especie de seguro de fertilidad, teniendo en cuenta que no es un 100%, nunca va a ser un 100%. Si alguien les dice 100% de probabilidad de poder tener un embarazo, es algo que ni en Europa ni en Estados Unidos se ha logrado, y eso que nosotros estamos muy cercanos a esta calidad, a esta estadística, ¿no? Entonces, simplemente que si hacen este procedimiento a los 30, 32, 33 años versus a los 38 años, vamos a tener una mejor posibilidad, o si no se logran embarazar posteriormente, bueno, tienen cierta reserva para poder hacerlo. Y bueno, pasando a la siguiente etapa, una transferencia de embriones. ¿Cómo es que se hace este procedimiento? También volvemos al día 2 o día 3 del ciclo menstrual, en donde podemos verificar que los ovarios estén en reposo. Si los ovarios están en reposo y están en condiciones, podemos avanzar con este tipo de procedimiento. Y entonces aquí lo importante es que ya tenemos, en casos donde podemos tener uno o más embriones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues ya no tenemos que repetir el tema de la estimulación ovárica, únicamente ya tenemos los embriones vitrificados y con esto podemos hacer una transferencia posterior en el momento en el que alguien lo decida. Si quedan embarazadas, por decir fechas, ¿no? En este momento pueden guardarse esos embriones que quedaron y en 2 años, si hay otra vez deseo de embarazo, poder utilizarse. 4 años, 5 años, ¿qué tanto se pueden quedar vitrificados? Pues bueno, eso realmente con la tecnología que tenemos ahora pueden ser 15, 20, 30, 40 años. Es un tiempo realmente indefinido, ¿no? Y entonces, la siguiente imagen nos muestra un endometrio. Esta es la forma en que nosotros preparamos el endometrio. Damos un medicamento en día 3, día 4, día 5, día 6, día 7 y volvemos a hacer otro ultrasonido transvaginal. Ya no es tan minucioso como en la estimulación ovárica, pero sí tenemos que identificar algo muy importante, el crecimiento del endometrio y sobre todo que tenga una característica trilaminar. Esta característica trilaminar, si lo pueden ver en las primeras imágenes, en la A y en la B, son prácticamente 3 capas, ¿no? Esta zona, como si fuera una hoja. Y entonces, teniendo un endometrio de más de 7 milímetros y con esta característica, quiere decir que es el endometrio más apto para poder recibir un embrión. Y aquí es en donde empezamos a hacer una simulación como si fuera un ciclo natural. Empezamos a dar progesterona para llegar a unos niveles adecuados y teniendo estos niveles adecuados, 6 días después del inicio de la progesterona, es decir, cuando estamos en la etapa del blastocisto, es cuando se hace la transferencia de embrión. Y en la siguiente imagen podemos verificar cómo es esta transferencia.
También, nuevamente, posición ginecológica. Hay dos formas de hacer este tipo de procedimiento, con un transductor transvaginal y con un transductor abdominal. Realmente ambas están indicadas. Se realiza como creas que mejor vas a hacerlo, ¿no? Yo realmente lo he hecho tanto transvaginal y abdominal, pero últimamente me acomodo más de manera abdominal. Y con esto, lo que podemos hacer es colocamos el espejo vaginal, el transductor abdominal con un segundo doctor, el cual va a estar observando lo que tenemos en la imagen de la izquierda. Esa es la forma, eso es como nosotros realmente vemos el ultrasonido. Ahí se ve el útero, me gustaría señalarlo, pero bueno, espero lo puedan entender. Del lado a la izquierda arriba, la imagen de la esquina, exactamente, ese es el útero. Eso blanco que se ve ahí es el catéter especial, el cual contiene a los embriones. Y es en ese punto en donde los depositamos, dentro del útero, en el endometrio. Es importante hacerlo con muchísimo cuidado y siempre tener estas características bien establecidas para que las posibilidades sean las máximas posibles. Anteriormente, como les comentaba, se transferían 3, 4, 5 embriones. Actualmente ya se transfiere uno, máximo dos, porque recordemos que tener embarazos múltiples también provocan embarazos de alto riesgo. Y entonces, pues al no haber una probabilidad alta de que se queden todos estos embriones, evidentemente es como, no quiero decir una palabra incorrecta, pero es mejor transferir de uno o dos para que haya más probabilidad para los demás embriones de poder implantarse. Y entonces, en el siguiente video, es un pequeño video realmente que les adjunté, espero lo puedan ver bien, es una transferencia, ¿no? Vía abdominal, ahí se ve también el útero, se ve el catéter, es eso blanco que se ve en esa zona, y ahí en ese momento es donde hacemos la transferencia. Esa como línea que se ve un poquito más arriba es realmente el líquido junto, el medio de cultivo junto con el embrión. Y evidentemente esta es la mejor manera de realizarlo, ¿no? Con el te sientes más seguro y viendo que el embrión quedó dentro del útero, ¿vale? Nos vamos a la siguiente imagen. Reproducción asistida. Esto es, espero haber abarcado parte de todo esto que me proporcionó Adri, porque la idea es tratar de responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuándo se hace? ¿Y quiénes son candidatas? Parte de lo que quisiera responder, si alguien tiene dudas, es esto, ¿no? Si alguien tiene dudas de si está yéndose de primera instancia a un lugar u otro, saber en dónde están parados, dónde están paradas y que muchas veces irnos de lo simple hasta lo más complejo es mejor, ¿no? Siempre intentar darle esta oportunidad, siempre y cuando haya los criterios necesarios para poder realizar procedimientos de baja complejidad. Porque si esto no está evidentemente sería perder el tiempo, ¿no? Siempre estudiense, es importante que después de unos 6 meses, si algo no está yendo como ustedes lo desean, empezar a estudiarse. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? También se puede hacer de primera instancia, ¿no? Antes de iniciar para saber si están listos y todo. Si no, el tiempo límite es de 6 a 12 meses. No dejen pasar más de un año, más de 2 años, más de 3 años para hacer esto, porque esto les puede quitar tiempo y el tiempo nos quita reserva ovárica y también una calidad espermática importante. Entonces, bueno, espero la plática les haya ayudado a resolver dudas, que conozcan qué es lo que se puede hacer para que puedan lograr este embarazo y sobre todo saber si son candidatas o no a cada uno de estos procedimientos, ¿no? Si las cosas se están haciendo de esta manera, se están haciendo de una manera correcta. Ese es mi contacto por si alguien tiene más dudas, con mucho gusto puedo apoyarlas. Y si no, pues estoy abierto a cualquier pregunta que quieran realizar ahorita. Sí tenemos unas preguntas, a ver, ahorita nos las van a mostrar.
Ok. Este, mira, tenemos a Alberto Pineda, dice, ¿cómo se determina si una pareja necesita fecundación in vitro, inseminación o técnicas de reproducción asistida más avanzada? Ok. Creo que ya no lo... Parte de lo que comentaba en esta plática justo es eso, ¿no? Que siempre es importante estudiarse. Cuando Sí, una pareja lleva, sobre todo en parejas mayores de 35 años, llevan más de 6 meses intentando un embarazo y no se logra, es el momento donde se deben de estudiar. Uno, haciendo un estudio por separado, a la mujer y al hombre, en donde tenemos que verificar la cantidad de folículos que tenemos, es decir, la reserva ovárica. También hay quien pide algo que se llama hormona antimuleriana. Esta hormona nos ayuda a verificar si está por encima de 1.2 la cantidad de reserva que tenemos, teóricamente, ¿no? Estos estudios no son 100% exactos, pero uniendo el tema de factor edad, mujeres mayores de 75 años o menores de 35, inclusive 35 a 38 es donde empieza a disminuir esto, ¿no? Factor edad, la antimuleriana y la cuantificación de los folículos por medio de manera transvaginal es como podemos estudiar si una mujer es candidata a estos procedimientos. El ok. hombre, evidentemente, tenemos que identificar ciertas características seminales, en donde si no hay normalidad en varias, ahora sí que en varias características como movilidad, normalidad, cuantificación, tenemos que verificar si estos parámetros nos alcanzan para hacer una inseminación o una fecundación in vitro. Generalmente, cuando tenemos una normalidad por debajo del 1% o al 0%, ya nos habla de que el semen está en unas características muy disminuidas, ¿no? En una calidad muy disminuida. Entonces, intentar inseminaciones o coitos programados generalmente no nos va a llevar a nada. Ojo, nada es 100%, ¿no? O 0%, pero sí la probabilidad es muy baja. Y evidentemente, si tenemos unas trompas que no están permeables e intentamos hacer inseminaciones, tampoco nos va a llevar a nada. Entonces ya es un procedimiento de fecundación in vitro, sí o sí. Si Claro. intentamos más de 3 inseminaciones o más de 2 o 3 inseminaciones y no se logra un embarazo, ahí es cuando procedemos a una fecundación in vitro. Y sobre todo en parejas que cumplen más de 38 años, muchas veces la causa de que no haya un embarazo va muy encaminado al tema genético. Y ahí es cuando se sugiere inclusive hacer un estudio genético de los embriones para saber que estos tienen una capacidad de implantación. Ok, a ver, yo creo que tenemos todavía tiempo para otra pregunta. ¿Los tratamientos repetidos tienen efecto a largo plazo? Tratamientos, Enrique Castillo. tratamientos repetidos. Cuando lo intentas como muchas veces, ¿no? O sea, que me haga Ah, 5 FIB o así. ya. La teoría dice que no se relaciona con cáncer, así que sí, esa es la duda principal, ¿no? Si esto relaciona con cáncer, realmente Ujú. no. Y Sí, tampoco hay problemas con pérdida de la reserva ovárica, ¿no? Esto realmente no va a generar ningún problema, al contrario, genera beneficios, ¿no? El hecho de preservar, ok. pero no tiene ningún problema a largo plazo. Ningún efecto. ¿Tenemos más preguntas? A ver, tenemos otra pregunta. Vamos a... Dice Naila Solís, ¿por qué no se utilizan los medicamentos para la estimulación ovárica de la FIB en una inseminación? ¿No habría más posibilidades de manera más sencilla? Sí se pueden utilizar, de hecho sí se utilizan, solo que se utilizan en dosis más bajas. ¿Por qué? Porque al utilizar las dosis que se usan en una estimulación ovárica controlada, tenemos el riesgo de hacer una hiperestimulación, es decir, tener 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 folículos. Y si estos se ovulan y en una inseminación se fecundan todos, podemos tener embarazos múltiples, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces eso pone en riesgo la vida de la mujer y la probabilidad de que todos esos bebés nazcan o que no sea un embarazo complicado es realmente muy, muy baja, ¿no? Eh,
el tema aquí es que son embarazos que si son múltiples, son bebés que nacen en la semana 26, 28, 30, que van a estar en USIN, o que inclusive ni siquiera llegan a estas instancias, ¿no? Entonces, por eso no se utilizan, sí se utilizan, pero no en las dosis de una estimulación ovárica controlada para una fecundación in vitro. Claro, tenemos otras preguntas, pero ahorita ya estamos en tiempo. ¿Qué te parece si te las mando y las contestamos en las historias? Porque sí Sí, claro. tenemos muchas preguntas. Y tenemos a la doctora Dani. Le damos la Hola, Dani. bienvenida. Hola, David, ¿cómo estás? No, nada más para felicitarte, muchas gracias por esta plática. Creo que lo hemos platicado a Adriana y yo, que siempre hay muchísimas dudas con respecto a estos temas y que desafortunadamente hay mucha desinformación y Claro. que nos vienes a aclarar muchas cosas. Seguramente pues hay muchísimas más preguntas, pero bueno, ya tienen tus datos por acá y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, David. Que tengan bonita noche. Gracias, igual. Bye. Okay, vamos a continuar con nuestra segunda plática. Esta es una charla que nos lleva al corazón del laboratorio, al lugar donde la ciencia y la esperanza se encuentran. Este es el mundo de la embriología y hoy nos honra la presencia del maestro Andrés Avilés, embriólogo clínico, apasionado por su labor y una amplia trayectoria en reproducción asistida. Su trabajo muchas veces es silencioso y detrás de escena. Es fundamental en cada paso. Andrés nos abrirá la puerta a este proceso fascinante que ocurre fuera del cuerpo, donde óvulos y espermatozoides se encuentran bajo las condiciones más cuidadas y precisas para dar inicio a una nueva vida. Nos hablará del trabajo del embriólogo, del desarrollo embrionario, de las decisiones claves en el laboratorio y de cómo la tecnología ha permitido que muchos sueños de maternidad se vuelvan realidad. Gracias, Andrés, por compartir tu conocimiento con nosotros y por mostrarnos que la ciencia también tiene alma. Bienvenido a Cigüeñas Extraviadas. Y hoy también nos va a acompañar la doctora Dani. Hola a todas, ¿cómo Hola, están? Andrés. Bien, gracias. Muy bien, mucho Dani gusto. nos va a acompañar en la plática contigo. Ella es genetista y bueno, ella puede llevar la plática más afín. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, tanto a Daniela como a Adriana. Quiero preguntar si se me escucha bien. Sí, te escuchas muy bien. Vale, perfecto. Pues sí, digo, ¿cómo están? Mucho gusto de tenerte aquí. Creo que, al menos desde mi perspectiva, yo como genetista, te me haces un profesional súper, súper, súper valioso y que no siempre tenemos en cuenta justo, pues creo que el embriólogo, que es lo que hace todo detrás de cámaras, ¿no? Ujú. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que haces y bueno, pues de todo ahora sí que como es el tema de la creación de la vida detrás de, pues allí donde tú trabajas. Sí, pues digo, lo que estoy defendiendo un poco en redes es un poco el papel del embriólogo en todo este proceso de reproducción asistida. He estado escuchando los últimos 20 minutos de la plática del doctor y muchas veces el mensaje que nosotros transmitimos desde el laboratorio, pues solamente lo reciben los pacientes desde el doctor, ¿no? Y creo que es clave que o sea, muchas veces las dudas que tienen los pacientes se resolverían si pudieran o tuvieran la chance de preguntarnos a nosotros directamente, porque muchas veces son cuestiones técnicas de los embriones, de la calidad, de cómo los congelamos, de cuánto aguantan, de si se dañan. Entonces, creo que es una buena oportunidad de que conozcan también nuestro papel en el tratamiento. Pues mira, nosotros básicamente participamos desde el diagnóstico del varón, desde el hombre, en el seminograma. Ese es un poco nuestro pequeño papel dentro del diagnóstico, aunque podemos aconsejar distintas pruebas complementarias.
Y ya más en profundidad dentro del FIP, pues nosotros nos encargamos desde lavar la muestra, que decimos, normalmente la muestra de semen, aparte de los espermatozoides, pues contiene otras soluciones que acompañan a los espermatozoides, ¿no? Que son, pues, provienen de la próstata, de las vesículas seminales, etcétera. Entonces, a nosotros lo que nos interesa de la muestra de semen, pues es los espermatozoides, que son los que le llamamos los móviles progresivos, ¿no? Que son aquellos que en condiciones naturales, in vivo, pues son los que llegarían o tendrían más chances de llegar a fecundar al óvulo. Entonces, pues básicamente en ese primer paso nosotros seleccionamos los espermatozoides con mayor potencial de fecundación. Utilizamos una serie de medios que actúan como filtro y pues nos quedarían esos espermatozoides, ya sea la muestra la mejor del mundo o la muestra que tenga menos espermatozoides. Vamos a hacer el mismo procedimiento con algunas variaciones, pero básicamente ese es el primer paso, ¿no? Conseguir espermatozoides lo más aptos posible. Ya luego en la captura, ahí le pasé a Adriana un video, pues estamos en colaboración muy estrecha con el ginecólogo, ¿no? Normalmente los quirófanos están al lado de los laboratorios, algunas veces por una ventanita, otras veces separados por una puerta, pero nosotros estamos esperando a que nos pasen los óvulos que están en tubos con el líquido folicular, que es el líquido que contiene a los óvulos dentro de los folículos. Recuperamos esos tubos, los vemos en el microscopio y de ahí sacamos los óvulos. Nosotros normalmente simplificamos diciéndole óvulos a todos, pero en este caso los óvulos recién extraídos se llaman cúmulos, ¿vale? ¿Por qué? Son como una especie de huevo frito. Este es el líquido folicular, ahí agarramos los cúmulos, les quitamos unas células extra que puedan tener o a veces restos sanguíneos y ese sería el aspecto que tienen en el microscopio. Está el ovulito en el centro y las células de alrededor son las células de la granulosa, que seguramente pues las hayáis escuchado porque pues son las que producen la hormona antimuleriana, son las que producen el estradiol, son las que producen otro tipo de hormonas importantes, ¿no? Entonces, pues ese es como el sustento, ¿no? Una vez ya lo recuperábamos, ahí me habéis visto con 2 agujas. Con esas agujas le quitamos, a veces tienen paredes del folículo adheridas o coagulitos de sangre pues que pueden alterar las condiciones en cultivo. Entonces, todo eso lo retiramos, ¿no? Del exceso. Y pues ya los lavamos con distintos medios y los ponemos en el incubador. ¿Vale? Desde el momento de la captura hasta que podamos trabajar con ellos pasan 2-3 horas. ¿Vale? Esas 2-3 horas nosotros capacitamos la muestra de semen y en base a las características de la paciente, al diagnóstico, a la calidad de la muestra, a si ha tenido ciclos previos o no, pues decidimos la técnica de inseminación. ¿Vale? Supongo que el doctor ya les habrá dicho que ahí está la inyección. Tú decides, tú platicas con el biólogo de la reproducción con respecto a, supongo que hay una comunicación entre ustedes, ajá, ¿no? Sobre el diagnóstico sí, que ellos te dan a ti y tú la calidad, ajá, que estás viendo como para poder decidir. Sí, normalmente la decisión que tomamos al principio puede variar. No es como que esta ICSI o esta convencional. ¿Por qué? Porque mira, hay veces que los médicos a lo mejor ven, tiene 10 folículos, ¿no? Y a la mera hora nosotros vemos en el laboratorio y decimos, la tasa de maduración no está muy alta, ¿sabes qué? Vamos a intentar darle un poquito más de horas en cultivo, a ver si con la convencional conseguimos recuperar alguno más. Ese es el escenario que diríamos, la solución perfecta, pero luego capacitamos la muestra de semen y pues no, tampoco es lo esperado, ¿no? Entonces, tomamos una decisión ahí de si de cúmulo todos, pues capaz y me llevo muchos por el camino porque van a estar inmaduros, pero pues si los dejo con la muestra de semen, pues a lo mejor no van a fecundar. Entonces, muchas decisiones, tú te haces una idea en tu cabeza, pero muchas hay que tomarlas sobre la marcha y obviamente consensuadas.
Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una paciente que iría convencional. Paciente con infertilidad secundaria, que se haya hecho una ligadura de trompas, que ya tienen hijos previos, obviamente cuando decimos infertilidad secundaria, con la misma pareja, pues ya sabemos que esos óvulos fecundan naturalmente, entonces pues lo van a hacer de manera convencional. No hay por qué hacerles un ICSI cuando, pues si la muestra está bien y los óvulos están bien, entonces pues sería convencional. Hay muchas clínicas que, ya sea por su carga de trabajo o por su manera de organizarse, pues va todo a ICSI. Pero pues si se puede hacer, ese es el mejor caso, ¿no? Infertilidad secundaria, que los dos están bien, solamente pues hay una causa de infertilidad tubulárica. Hay veces que sí, que por ejemplo, saca muchos, ¿no? Ponle que un ovario poliquístico, sacas más de 20, que a veces pasa. En estos casos hay veces que la tasa de maduración no es muy buena. Puedes hacer mitad y mitad, puedes hacer mitad convencional, mitad ICSI para no jugártela todas a una carta. Claro. Sobre todo hay casos que, por ejemplo, yo no he hecho el seminograma, entonces pues esa es la primera vez que veo la muestra. O ya tiene, por ejemplo, el varón ya tiene una edad mayor de 40 y no tengo fragmentación. Entonces, en esos casos no me gusta jugármela y hago mitad y mitad. Sobre todo siempre hablamos con el doctor para esos casos, ¿vale? En esas 2-3 horas decidimos si dejamos los cúmulos con las células o los decumulamos, que decimos nosotros, le quitamos las células de la granulosa y nos vamos a ICSI en esas 2-3 horas. Ya después de esas 2-3 horas, pues si vamos a ICSI, pues lo que hacemos es quitarle las células con una enzima que pues, quita todas esas celulitas y los deja para ver, o sea, en ese momento nosotros podemos ver si son maduros o no. ¿Cómo lo hacemos? Ese es uno de los parámetros que utilizamos para medir la calidad de un óvulo, ¿vale? Son 3. Una es la calidad, o la madurez del ovocito, otra es cómo se ve morfológicamente y las otras 2 son la calidad genética, que sería pues, que tenga 23 cromosomas, etcétera, y la energética, que lo vamos a ver en cultivo, ¿no? Cómo se desempeñan esos embriones fecundados, etcétera. Pero la única que podemos ver es la morfológica. Una es el estadio de madurez y cómo se ven los óvulos pues al microscopio, ¿no? Tenemos muchas maneras hay muchos parámetros que podemos medir, pero la morfología siempre, salvo un par de parámetros, siempre va a ser un poco subjetiva porque no hay blanco y negro. Es operador yo puedo dependiente, decir, ¿no? O sea, es depende de quién lo esté viendo. Ajá, sí, depende del operador, ¿no? Sí hay, obviamente, tenemos guías que ya han estudiado esto, de si influye o no influye, de si este parámetro, si está un poquito más grande el óvulo, por ejemplo, si el óvulo está muy grande, eso sí que nos indica que puede ser un óvulo que tenga más dotación de la que le toca, dotación cromosómica, pero fuera del tamaño y fuera de otros, por ejemplo, puede tener unas bolsitas que se llaman acumulaciones del retículo endoplasmático liso. Es un nombre muy largo, pero sí hay ciertas cosas que nos indican mal pronóstico, pero el resto, pues hasta que no los fecundemos y los veamos en cultivo, pues es como un dato más, ¿no? Esa morfología, como dices, es muy subjetiva y no necesariamente nos va a dar una garantía de fecundación, ¿no? O de éxito. Sí, lo bueno de ahora es que existen software de inteligencia artificial que lo que han hecho pues, es cargarle muchas imágenes de óvulos, ¿no? Y decirle, mira, este dio tal resultado o este dio tal cual resultado, ¿no? Entonces, ya te pueden dar aproximadamente un porcentaje de, mira, este óvulo, sobre todo para las pacientes que van a congelar óvulos, ¿no? Este óvulo tiene tantas posibilidades de convertirse en un blastocisto. Entonces ya te da más o menos una idea
pues un dato, ¿no? A nosotros nos encantan los números, ¿no? Y los porcentajes. Entonces ya, con eso ya puedes decir si es buena calidad, mala calidad, calidad regular. Pero Oye, bueno. ¿y aplicaría lo mismo para los embriones? O sea, esta morfología que no siempre se van a estudiar genéticamente los embriones y que muchas veces las pacientes o las parejas dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No progresó, no tuve una beta positiva y de pronto, pero la morfología del embrión me dijeron que estaba bien. Fíjate que la morfología no está completamente relacionada con la euploidía o la neuploidía del embrión, pero sí nos da, por ejemplo, si hay más embriones euploides de buena calidad que de mala calidad, pero no es, o sea, puede ser un 50, un 60, un 55, 60, no es como 100%. Entonces, hay otras cosas que desconocemos. Al final, lo que hacemos nosotros es poner un embrión de buena calidad en el endometrio, un endometrio que lo hemos preparado lo mejor posible, pero seguimos sin controlar la implantación, que es el momento más importante, ¿no? Al final, cuando hacemos una inseminación, metemos la muestra y no sabemos lo que pasa en la fecundación, y cuando hacemos una transferencia, tampoco sabemos lo que pasa en la implantación. Son momentos que podemos controlar todas las variables de antes y después, pero en ese momento no sabemos, ¿no? Pero a mí también muchas veces te quedas así como, me gustaría explicarte, pero no sé, no tengo la información, ¿no? Aunque transfiramos un embrión de buena calidad y euploide, hay un 30 o un 40% que no implantan. Hay ciertas cosas que aún no, la ciencia actual no sabe o no puede medir, ¿no? No puedes medir si ese embrión sigue, o sea, no sigue desarrollándose o si no ha interactuado bien con el endometrio. Hay muchos genes que pueden estar alterados que no vamos a detectar porque estamos viendo cromosomas. Hay muchas cosas, ¿no? Digo, no es por, obviamente, quitarle la ilusión a nadie ni nada, solamente carecemos de todas las respuestas. ¿No? Información clara, porque realmente van con mucha expectativa, sobre todo cuando se está haciendo todo, ya le hice estudio genético, ya todo, y de pronto no pasa, y tienen la expectativa de que, bueno, si ya me hice todo, tendría que tener éxito, ¿no? Y no siempre es así. Y obviamente se ha visto que si tienes, por ejemplo, 3 embriones euploides, con 2 transferencias se queda la mayoría de pacientes, ¿no? No es que la primera sea como la de prueba, no es así, pero sí es cierto que si muchas veces la primera no funciona, la segunda lo hace diferente o tomas otro tipo de estudios, ¿no? Normalmente en 2 o 3 transferencias con embriones euploides se tiene que lograr el embarazo, salvo que haya otro problema que no se haya corregido, ¿no? Pero sí, obviamente, sí cuesta. Las expectativas son muy altas. Y además porque muchas veces he estado intentando y pues los costos no son bajos, ¿no? De la reproducción asistida, entonces como que existe mucha frustración y yo siento que es parte probablemente entre la expectativa que tienen las parejas y que a veces no se les da toda la información, o al menos no la información suficiente para que se comprenda que no tenemos la total de la garantía, ¿no? Tú llegas a platicar con los pacientes, o sea, ¿tú has llegado a tener contacto con pacientes, una consulta, por ejemplo, informativa? La verdad es que no. Solamente, no te voy a engañar, solamente cuando quieren seleccionar un donante, ahí sí les explicamos todo el proceso, pero normalmente es el médico el que lleva la voz, el mensaje que se transmite. ¿Sería importante? Como que desde tu perspectiva, ¿crees que sería importante que tuvieras una asesoría con los pacientes? Siento que a los médicos no les gusta que nosotros hablemos con los pacientes porque no tenemos el discurso comercial que ellos tienen, ¿no? Al final, el médico que te trata en una clínica, pues sí es médico, pero también cobra más y hace más ciclos, ¿no? Entonces, muchas veces
no es culpa de los pacientes que tengan expectativas altas. Ellos han hablado con una persona que les ha dicho que en base a su edad, a sus características y a su diagnóstico, tiene tantas chances porque se lo ha dicho un software que calcula eso, ¿no? Entonces, cuando las cosas van bien, es muy fácil, ¿no? Somos los mejores. Pero cuando van mal es cuando se hace la diferencia entre un buen doctor y un doctor que va por intereses comerciales, ¿no? Yo, la verdad, obviamente, nosotros los embriólogos nos va igual si tenemos, si hay muchos ciclos o hay pocos, ¿no? Claro. Entonces, pues nosotros les decimos las expectativas como son. Sí es cierto que para dirigirnos a los pacientes yo creo que deberíamos tomar algún tipo de capacitación porque, pues obviamente a los médicos les enseñan a eso, a dirigirse al paciente, a cómo comunicar noticias negativas. Sí les informamos nosotros de cómo se van desarrollando los embriones y, por ejemplo, cuando hacemos un PGTA, pues nos preguntan mucho si la técnica de biopsia per se daña al embrión, si los embriones se pueden congelar y descongelar, todo ese tipo de cosas sí nos llegan a preguntar. Pero así como tal, una asesoría de su caso o cuándo es mejor transferir o cuántos me recomiendas o así, la verdad es que no. Pues mira, desde mi perspectiva particular, creo que sí sería importante, al menos a la par, si no se pudiera a lo mejor solos, ustedes como embriólogos, pues creo que en una consulta conjunta, que hoy en día pues también se hace mucho en muchos casos, creo que sería importante porque evidentemente no es la misma perspectiva que tú tienes desde lo que estás viendo y de la experiencia que tú tienes en lo que haces, con la perspectiva clínica. Y como bien dices, yo creo que pues a veces cuando ya nos tocan ciertos intereses, la información pues no necesariamente es certera, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que difícilmente vamos a quitar, ¿no? Ahorita tocaste un punto muy importante sobre, tocaste dos cosas. Una que es la parte del estudio genético, que es el diagnóstico genético, y la otra es si se le hace daño justo por las biopsias a los embriones. No sé si nos pudieras contar un poquito esta parte, si el diagnóstico genético, desde tu perspectiva, ¿a quiénes estarían realmente recomendados? Porque creo que desde mi perspectiva ya se abusa un poquito del diagnóstico genético y pues esta otra parte que pues parece como si no se le hiciera daño a los embriones cuando pues a lo mejor no es tan así. ¿Tú qué nos puedes decir con respecto a esto? Pues mira, de indicaciones, la principal es la edad. La edad materna, normalmente se dice edad materna avanzada a partir de los 38. Esa sería una de las indicaciones porque, bueno, a partir de esa edad, pues la probabilidad de que tener un embrión normal cromosómicamente va bajando a partir de los 35, pero a partir de los 38 pues es más acentuada, ¿no? Yo lo recomendaría también en pacientes que no teniendo una causa de infertilidad muy grave van a generar muchos embriones, ¿vale? ¿Por qué? Pues si tengo 10 blastos, 12 blastos, pues las estadísticas me dicen que a lo mejor por su edad va a tener a lo mejor 40 o 50% normales, ¿no? Por edad, ponle 30 años. Entonces, pues es una buena manera de ahorrarte transferencias, de decir, ¿sabes qué? Pues de esos 10 son 5 normales, pues a lo mejor me hubiera puesto 2 anormales y no me hubiera quedado. Entonces, pues una buena manera de acortar el tiempo al embarazo es esa. La edad, muchos óvulos y pues luego que tengan alguna enfermedad hereditaria, bueno, alguna mutación, ya sea recesiva, que sean los dos portadores o que tengan una enfermedad hereditaria alguno de los progenitores y haya que hacer un diagnóstico dirigido para quitar esa enfermedad. Y digo, últimamente se le está dando más importancia a la edad paterna, pero pues los poquitos estudios que hay no han visto un incremento muy, muy elevado, salvo que tenga un FISH, una prueba de FISH en semen alterada, ¿no? Entonces, las tres cosas serían las tres o cuatro indicaciones más claras.
Y luego la pregunta de si dañamos los embriones, el blastocisto, pues obviamente tiene dos partes, ¿no? Una es el trofoectodermo, que es la parte de afuera, que es la que va a implantar en el útero, y la de adentro se llama masa celular interna y es la que va a dar al feto o al embrión, bueno, al bebé, perdón. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar unas 5 o 6 células del trofoectodermo. El trofoectodermo tiene entre 200 y 300 células. Entonces, obviamente, aquí sí que hay que hacer una especificación técnica. Cuando vemos un blastocisto, pues sí, un blastocisto ideal tiene 200 a 300 células. La biopsia tiene que estar hecha en unas horas o en un estadio de expansión, que es decir, de día 4 a día 5, el embrión en día 4 es una mórula y en día 5 es un blasto expandido, ¿no? Durante ese tiempo, pues el blasto va de más pequeño, expandiendo, a más grande. Tenemos que hacer la biopsia idealmente cuando el blasto esté expandido para que tenga muchas más células en el trofoectodermo y no nos estemos llevando la mitad, ¿no? Porque no está expandido, ¿no? Ese es un punto. Y otra, la calidad. Normalmente nosotros la calidad del blastocisto se mide por si la masa celular interna tiene muchas células y está muy compacta, es buena calidad. Si tiene células, un número intermedio y está un poco disgregada, pues es B o es C, ¿vale? El trofoectodermo también, si tiene muchas células y están muy bien pegaditas todas las células, pues es de buena calidad. Si tienen menos células y están menos cohesionadas, pues es B, y si tienen muy poquitas células y están así un poco más expandidas, pues es C. En el caso ideal, pues obviamente un trofoectodermo A, pues perfecto, sabemos que va a sobrevivir. Pero luego un B, sobre todo un C, que tiene poquitas células, pues tenemos más probabilidades, una, de llevarnos más células de las que tocan y de que ese embrión luego pues no sea capaz de implantar porque no tiene suficiente soporte. Y la otra, que no sobreviva a la vitrificación, ¿no? Porque pues es otra. O sea, tenemos que biopsiar embriones que puedan sobrevivir a la congelación, la descongelación, y que luego pues tengan potencial de implantación. De nada sirve tomarle biopsia a un embrión que a lo mejor pues sabemos que no va a sobrevivir, ¿no? Ese es un poco el límite de esta técnica, ¿no? A lo mejor estamos desechando embriones que morfológicamente se ven mal porque sabemos que no van a sobrevivir a ese proceso, pero que igual a lo mejor, si no hubiéramos hecho la biopsia, pues sí tendrían algún tipo de chance, ¿no? Ese es un poco la selección un poco más estricta que hacemos para biopsiar, ¿no? Tenemos que ofrecerles expectativas reales a los pacientes. Que es parte, pues justo lo que a veces creo que no se les dice. Digo, a veces yo creo que es para también, creo que entre más información se les dé, es bien complicado que tomen decisiones con tanta información, pero también creo que si no damos al menos la información que se requiere, podemos tomar decisiones que no necesariamente sean las mejores, ¿no? Para las pacientes y sus parejas. Oye, y ahorita hablando de esta parte de a lo mejor limitaciones, o sea, es muy bueno, ¿no? El diagnóstico genético para estos contextos que mencionas, es lo que tenemos además. ¿Qué avances crees que ahorita existen como para, o más bien, crees que próximamente se pueda reemplazar por otras tecnologías o vamos a continuar con las biopsias durante mucho tiempo? Pues mira, se ha intentado durante mucho tiempo que el timelapse pudiera ser un sustituto. Al final, a lo que a nosotros nos interesa es no ser invasivos. Desde el ICSI, que se están intentando técnicas que no entren dentro del citoplasma la aguja, hasta la biopsia, que es yo creo que el más invasivo que puedas hacerlo a un embrión, ¿no? Hay unas técnicas que se llaman lo que amplificas en lugar del ADN del embrión, lo que amplificas es
se ha visto que el embrión cuando está en cultivo pues suelta ADN, ¿no? Igual que el bebé cuando está en el útero materno suelta ADN a la sangre, pues también se ha encontrado ADN del embrión en el cultivo, ¿no? Entonces, esta técnica, pues, si bien es muy atractiva, pues aún no es capaz de ser, no llega al nivel de sensibilidad que tiene el PGT, ¿no? Creo que se ha quedado como entre el 70-80%, ¿no? Lo que se está haciendo es combinar, por ejemplo, si tengo timelapse, tengo la posibilidad de hacer la amplificación del ADN de cultivo y tengo inteligencia artificial, pues lo que se está investigando es que junto con todas estas técnicas logremos el nivel de sensibilidad que tiene el PGT. Digo, no, a lo mejor no son en los próximos 5 años, no, pero hablando a futuro, pues yo espero que sí. Obviamente. Ahorita la inteligencia artificial, ¿cómo ha ido avanzando en este sentido? ¿Te da a ti como embriólogo, te da buena información? Pues te da por probabilidades de implantación, te da lo que te he comentado, probabilidades de convertirse en blasto. Hay muchos grupos de investigación que están tratando de ver si los embriones euploides tienen algún tipo de característica en su desarrollo que los diferencie de los que están aneuploides. Ahorita como tal no creo que haya ninguna aplicación de inteligencia artificial que marque la diferencia más allá de incrementar un poquito la tasa de embarazo. Al final, lo que nos interesa a nosotros a la hora de adquirir un equipo, a la hora de adquirir una tecnología, es la tasa de embarazo o la tasa de recién nacido vivo, ¿no? Si no es capaz de mejorar lo que ya tenemos, pues muchas veces no se adquiere, ¿no? Aunque sea lo más novedoso del mercado, ¿no? Muchas veces las clínicas toman la decisión de, bueno, vamos a ver cómo avanza, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? La inteligencia artificial obviamente va a ser el futuro, pero aún está un poquito pues en investigación, es normal. Oye, y una de las preguntas frecuentes que tienen las pacientes es, o sea, independientemente de la biopsia, si es que se llegue a realizar en los embriones, es que tanto el propio tratamiento hormonal, todo lo que implica un tratamiento de reproducción asistida, puede afectar como tal los embriones, sobre todo los de alta complejidad, ¿no? La fertilización in vitro, con todo lo que implica, qué tanto desde tu perspectiva pueden afectar este ambiente embrionario, porque bueno, pues una cosa es la genética y otra cosa la epigenética. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto se puede tener un impacto en calidad? Pues, digo, en la epigenética, obviamente va a haber cambios epigenéticos, ¿no? Otra cosa es que sean o no dañinos o que sepamos el efecto. Lo que se ha visto en las series grandes de casos de que les dan seguimiento a los niños nacidos por FIV es que no hay un riesgo incrementado de síndromes o de condiciones que puedan estar influenciadas por la epigenética, ¿no? Pero obviamente nosotros en el laboratorio lo que intentamos es replicar las condiciones in vivo, pero pues Sí, obviamente no siendo muy realistas son muy diferentes. Hay un estudio muy bonito que intentaba responder un poco a la idea que siempre se ha planteado de ¿qué es mejor incubador, el útero o el incubador, no? Bueno, lo que hicieron ellos fue aspectos éticos aparte, que en sí me parece una salvajada, lo que hicieron es inseminar y luego recuperar los embriones, ¿no? Entonces lo que vieron es que los que estaban en útero, pues tenían mejor calidad y mayor tasa de euploidía, ¿no? ¿En humanos? ¿Eso fue en humanos? En humanos. Sí, por eso te decía que aspectos éticos aparte, claro. Obviamente creo que eran donantes, con sus consentimientos informados y todo, pero sí, aunque intentemos replicar las condiciones de in vivo y todo, pues obviamente desde el tratamiento hormonal, los medios de cultivo que no son 100%, ¿no? Porque al final el ambiente in vivo
pues el embrión empieza a crecer en la trompa y hay una serie de condiciones y luego van cambiando, ¿no? Conforme se va acercando al útero, por obviamente todos las concentraciones hormonales, nutrientes y todo. Entonces, nosotros ese tipo de cambios de concentraciones, de solutos, de nutrientes y todo, no lo podemos controlar, ¿no? No podemos controlar que no podamos utilizar luz, aunque se ha visto que no es dañina, pues no es lo normal. Claro. Entonces, todo ese tipo de cositas es obvio que van a tener algún efecto. Lo que se ha visto hasta el momento con las tecnologías que existen ahora es que no hay un riesgo aumentado de cualquier tipo de afección. Pero si nos fuéramos muy, 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 muy estrictos, pues sí, obviamente va a Claro, haber algo. vamos a tener o cambios más bien, Ujú. pero siempre va a ser el mejor ambiente, va a ser el útero, pero Ajá. bueno, finalmente pues estas tecnologías nos dan oportunidades para las Ajá. mujeres y para las parejas y hasta ahorita aparentemente es mayor el beneficio, ¿no? Que pudieran llegar Ajá, a tener sí. como o el objetivo que queremos lograr más allá pues, del efecto que pueda tener en los Ujú. embriones. Oye, y tú que evalúas también la parte de la calidad espermática. Digo, ya sabemos hoy en día, porque antes como que todo era muy enfocado a la mujer, ¿no? Ujú. Y todo pues, su estado de salud y todos los estudios que se hacían a la mujer. Y ahorita pues que nos estamos enfocando también en la parte masculina. ¿Qué tanto impacta el ambiente masculino en la calidad espermática? Sobre todo que hoy en día estamos hablando de que pues hay epidemias de condiciones metabólicas, de sobrepeso, obesidad, y eso que tanto tú lo ves en el laboratorio, que digo yo al menos en la clínica cuando veo pacientes es tiro por viaje ver a pacientes jóvenes, o sea, parejas jóvenes con alteraciones en la espermatobioscopía, ¿no? Y bueno, en la mujer pues también, ¿no? Que pueden tener bajas reservas ováricas. Ujú. Pero ¿qué tanto tú lo ves en el laboratorio en pacientes jóvenes que traen que pudieran tener ciertas condiciones de salud y que veas estas alteraciones a nivel espermático? Pues mira, yo vivo en una ciudad que, me vivo en Mexicali, es una ciudad muy contaminada y con periodos de calor muy intenso, ¿no? Entonces, yo veo una disminución de calidad cuando pasa el verano, bestial. Y cuando pasa Navidad también, porque hay mucha quema de madera, mucha Ok, quema de carbón. Entonces, nos va a afectar la contaminación, nos va a afectar el calor, nos va a afectar el estilo de vida, sin ninguna duda. Cada vez se le está dando más importancia al varón y nosotros siempre le hemos dado importancia en el laboratorio porque pues con una mala muestra, con una calidad de semen mala, pues nos llegaban menos blastocistos, embriones que deberían implantar no implantaban, embriones que se quedaban por el camino y le echábamos la culpa al óvulo, ¿no? Ah, es que hay que ir ovodón. Entonces, claro. nos hemos dado cuenta que aunque tengas buena calidad, puede ser que los espermatozoides no estén bien, ya sea porque tu estilo de vida pues, no sea el adecuado. La obesidad, aparte si no afecta per se a la calidad o a la concentración de los del semen, puede afectar a la fragmentación, puede afectar a la oxidación, puede afectar epigenéticamente a los espermatozoides. Se ha visto, por ejemplo, que la obesidad se puede transmitir a la descendencia por medio de la epigenética. Entonces, Ujú, ujú. obviamente, o sea, el semen per se es lo que se dice actualmente es que se debería incluir como si fuera un análisis de sangre. El análisis del semen te va a decir qué tan bien estás, porque producir espermatozoides es muy sensible, por eso están situados afuera del cuerpo, ¿no? Porque necesitan unas condiciones que son específicas. Necesitan producirse a 36 grados, necesitan obviamente regular su producción. Entonces, cualquier cosa que sepamos que en otro órgano es dañina, en los testículos también. O sea, es como es raro que no se le haya dado la importancia que se le tenía que dar, ¿no? Porque además, pues es la otra mitad, o sea, finalmente creo que Ujú.
pues como la mujer es la que se embaraza, era pues mucho ese enfoque a la mujer, pero no se le daba pues al menos la mitad de la importancia que tenía, ¿no? Al varón. Sí, como el discurso ha sido como un poco simplista, ¿no? Yo creo que un poco culpa de que, por ejemplo, naciera la técnica de ICSI, ¿no? Porque decían, es que con un espermatozoide es suficiente, ¿no? Pues luego se ha visto que obviamente los espermatozoides, a pesar de lo pequeños que son, pues sí tienen genes muy importantes que regulan la fecundación, que regulan el desarrollo temprano, que regulan la formación de blastocistos, que luego si alguno de ellos está alterado o hay fragmentación, pues el embrión puede implantar y luego abortar. Exacto. Nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Bueno, quién sabe, pues obviamente siempre, pues al final los que se han dedicado a reproducción han sido sobre todo ginecólogos, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos evaluaban a la paciente y en muy pocos casos mandaban al paciente al urólogo en caso de que tuviera pues, algo muy grave, ¿no? Pero en el resto de casos, no te preocupes, con ICSI te arma, ¿no? Entonces, un poco de culpa sí ha sido como el avance tecnológico, ¿no? Que no se le haya dado tanta importancia al varón, no solo porque por temas de discriminación ni nada, solamente hay cosas que van influyendo por el camino, ¿no? Por practicidad. Ajá. Y en ese sentido, ¿tú qué recomendaciones harías en cuestión a pues todo lo que tú ves que puede impactar a esta calidad de óvulos, espermas y embriones como tal? Tú como embriólogo, ¿qué recomendaciones les darías a las parejas? De Pues estilo de mira, vida, bueno, en general. normalmente a las mujeres se les dice que antes de embarazarse pues tienen que prepararse, ¿no? Idealmente 3 meses, muy idealmente 6 meses. Pues igual a los hombres, lo mismo, ¿no? Igual que si la mujer se está suplementando, pues ellos igual. Si la mujer se está cuidando y está haciendo dieta, pues ellos igual, ¿no? Al final, pues son pareja, viven en la misma casa y son 50-50, ¿no? Si tienen hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, etcétera, en caso de que sea, por ejemplo, sea muy fumador, pues ir reduciendo progresivamente. El alcohol social, pues es que, digo, a mí no me gusta ser tajante, ¿no? Normalmente decimos alcohol cero porque sí hay mucha gente que toma todos los días, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por eso se dice, ¿no? Al final, si vas a una boda, pues obviamente sí puedes tomar, No, o es de cada fin, o no es diario, pero es cada fin de semana y un Ajá. chorro, ¿no? O sea, que dices, híjole, pues es que no necesariamente es de vez en cuando, ¿no? Sí, nosotros obviamente, yo por ejemplo en mi laboratorio les pregunto, les hago cuestionarios de salud, hábitos, ¿no? Y te encuentras, me da risa porque te encuentras, no, es que no tomo mucho, nada, 3 o 4 cervezas al día. Pero Sí, dices, es que la gente no considera la cerveza sí, está como una normalizada. unidad de alcohol, ¿no? Entonces, pues por eso es cero, ¿no? Cero, pero cada uno apelamos al sentido común, ¿no? Dieta mediterránea, que incluya pues muchas frutas, antioxidantes, vegetales, grasas, pues saludables, Estilo legumbres, de vida. etcétera, proteína, y obviamente, pues igual que las mujeres van al ginecólogo, pues obviamente yo creo que no cuesta nada si te vas o tienes planes de embarazarte, pues darte una vuelta igual por el urólogo o hacerte un seminograma para ver que todo bien, ¿no? Y ya si Claro. todo está bien, pues obviamente seguir cuidándote, pero si no está todo bien, pues tienes tiempo para solucionarlo, pues. Porque la Sí, calidad del semen, salvo que sea algo que tenga origen genético, cromosómico, etcétera, es mejorable. Con un tratamiento claro. adecuado es mejorable. Y es más controlable, ¿no? Es más controlable Ajá. la calidad espermática que la calidad ovárica. Sí, Entonces, eso. eso finalmente, como dices, es como la salud reproductiva en general, pues es un poquito espejo, ¿no? De nuestra salud Ajá. en general, pero sobre todo la parte masculina creo que tiene mucho más impacto, pues de lo que hacemos, ¿no? O de lo que hacen más bien en el día a día. Oye, y otras de las preguntas ya para ir finalizando, este, ¿tú qué opinión tienes sobre la maternidad o paternidad, o en este caso reproducción asistida
a edades avanzadas, refiriéndome específicamente después de los 40 o 45 años, en cuestión de calidad? En cuestión de calidad, a ver, si no se realiza diagnóstico genético, muchas veces no hay embriones disponibles para hacer diagnóstico genético y en muchos casos se termina haciendo transferencia en día 3. La tasa es muy baja, la tasa es como un 10, un 20%, siendo muy optimistas, ¿no? Entonces, yo siento que muchas veces ese tipo de tratamientos son necesarios antes del ovodón. O sea, para muchas pacientes es necesario agotar esas vías y pues es válido totalmente. Si es mayor de 40, yo siempre voy a recomendar el PGT para ahorrarnos transferencias y abortos. Pues obviamente los abortos es una cosa emocionalmente que nadie quiere pasar por ahí y pues ahorrarnos transferencias, ¿no? Y mayores de 45, pues es que ya casi, digo, muy pocas mujeres llegan a esa edad con buena reserva, ¿no? Lo del rejuvenecimiento ovárico, la verdad es que no, ya hay suficientes estudios, obviamente se necesitan más, pero no hace la gran diferencia en cuanto a tasa de embarazo. Es lo que decíamos. Una técnica puede mejorarte todo, por ejemplo, puedes obtener más óvulos, puedes obtener más embriones, pero si no te mejora la tasa de embarazo, Claro, ¿para qué? no es como que el wow, ¿no? O sea, al final, eso es lo que no se les dice muchas veces a las pacientes, ¿no? El PRP, esa es lo que se conoce como el que te sacan la sangre, la aíslan el plasma y te lo inyectan en el ovario. Pues no ha demostrado mucho, entonces pues hay que hacer una buena evaluación de la reserva ovárica y expectativas reales, ¿no? Si hacemos... Sería como ya ofrecer una ovodonación en quienes lo... Ajá, sí, digo, es lo que más comúnmente sucede. Hay muchas veces que, por ejemplo, si tiene buena reserva y tenemos antecedentes de que han generado embriones o así, pues puede hacerse un banking de óvulos o de embriones y biopsiarlos y pues se hace ese intento. Si no llega nada, pues ya se pasa a ovodón, ¿no? Oye, y en ovodonación, porque también, pues muchas veces Ujú. existe esa duda de, bueno, tengo 40, 45 años, tuve que llegar a ovodonación, ¿es necesario hacer el diagnóstico genético? Pues es lo mismo que una de las indicaciones que he dicho anteriormente de si la muestra de semen está bien, o a veces que son mujeres solas y tienen la muestra de donante, pues nos van a llegar muchos embriones, ¿no? La tasa de embriones normales en donantes normalmente son entre 20 y 30 años, pues ronda 50%. Hay veces que más, bueno, más no, hay veces que menos, otras veces que está ahí en la media, pero está ahí, ¿no? Están ahí los números. Entonces, pues si vas a tener muchos embriones o así, pues yo sí lo recomendaría. Digo, O como dices, ¿no? A lo mejor mitad, mitad y pues se ve, ajá. ¿no? Y sobre todo porque pues ya estamos en un rango de edad que a lo mejor no, tu endometrio no está listo a la primera o así. Entonces vamos alargando un poco el paso del tiempo. Entonces, pues sí, igual sí que recomiendo que se haga PGT para ya de una, ¿no? Claro. Oye, ya una última pregunta. ¿Qué pasa con los embriólogos ya después de que llegamos al final, ya embrioncitos, todo, y ustedes dan algún seguimiento? ¿Qué pasa después? Pues mira, yo normalmente entrego un reporte con todo, calidad de muestra de semen, calidad ovocitaria, todos los embriones que se han congelado o se han transferido, se han biopsiado. Y normalmente los entrego bueno, te voy a decir dos términos. Uno es clasificación, que es la calidad que yo le otorgo, y luego cómo los ordeno para su transferencia, ¿no? Cómo los ranqueo. Pongo todos los embriones que tenemos para congelar o transferir en el reporte
y si voy a congelar, por ejemplo, pongo, estos primero, entonces estos van primero, les pongo, o sea, los ordeno, ¿no? Ya los pacientes ya saben, si me hago la primera transferencia, pues ya sé que el embrión 3 y el 4 van primero, ¿no? Eso en caso de que transfiramos 2, en el caso de que transfiramos 1, pues ya también cada uno con qué criotop, con qué pajuelita va, dónde se van a ubicar, el código de vitrificación, el código del FIP, todos los códigos de trazabilidad que tenemos en el laboratorio. Y pues en este caso muchas pacientes pues quieren las imágenes. No a todas se las damos porque hay algunas que no lo piden, pero en caso de que nos pidan las imágenes, pues se les entrega las imágenes el día de transferencia. Igual, pues todo, ¿no? O sea, seguimiento como tal de que nosotros hablemos con ellos, pues el día de la transferencia hablamos con ellos de, tenemos estos para transferir, ¿quieres uno, quieres dos? En caso de que se haya hecho diagnóstico genético, pues les llamamos para decir, pues mira, hay veces que quieran selección de sexo, pues mira, de los que querías, pues a lo mejor si hay, no hay, tienes tantos, ¿qué vas a hacer? Dejamos que lo piensen, a veces van a asesoramiento genético. Esa es un poco la explicación que les damos, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los embriones que ya ahorita transferiste uno, si fue necesario dos, y si quedan embriones, ¿qué pasa con ellos? Pues obviamente intentamos que les den, idealmente se quedan en el banco indefinidamente. Normalmente los pacientes pagan una cuota anual de mantenimiento, que básicamente pues es que tengan niveles de nitrógeno líquido adecuados, ¿no? Si el nitrógeno líquido está muy caro. Y con condiciones ideales los pacientes pues obviamente pagan todos los años la cuota de mantenimiento. Muchas veces pues desaparecen, ¿no? Los pacientes ya no contestan el teléfono, ni los correos, ni nada. Y pues no hay como tal una ley de reproducción asistida en México, pues muchas veces esos embriones se quedan ahí indefinidamente, o sea, pues abandonados, ¿no? Como les decimos, ¿no? O sea, se quedan guardados, en Se quedan realidad. guardados, o sea, no tiramos nada porque yo no creo que haya en ningún director de clínica que se atreva a... Claro. Entonces, lo que vamos yo podría decir que tengo un tanque de nitrógeno líquido lleno de embriones que nos han contactado. Entonces, Sí. muchas veces lo que hacemos es, mira, cuando logramos contactarlo decimos, mira, yo sé que debes tanto, tenemos dos opciones. Si está en edad de transferirse, porque muchas veces ya el paciente tiene 50 años y pues ya no. O así, o no está en condiciones de salud para transferírselos, por lo que decimos, mira, si tienes buena edad, tal, transfiéretelos y ya está, o sea, te perdono todo Sí, claro. las deudas y tal. Y la otra es que o los donen a otras parejas o firmen un consentimiento como ya de cese de criopreservación. Y ahí está. O para investigación, supongo que también pudieran... Sí, para investigación, pero obviamente pues no hay muchos proyectos de investigación Claro. en el país. Y no se entiende muy bien el concepto de investigación, ¿no? Como que el tema de las películas y todos los científicos claro. locos no ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, creo que sí sería bueno que se avanzara más en el tema ese de la divulgación de proyectos científicos porque sí son necesarios. Pues muchas gracias de verdad por iluminarnos con toda esta información. ¿Qué tips nos podrías dar para escoger una buena clínica de reproducción o más bien esas red flags, ¿no? Que tendríamos que decir, híjole, aquí no. Yo me acuerdo de alguna paciente que llegó en algún momento, ya fue hace mucho tiempo, y que me decía que le habían querido transferir, que ella pues no quiso, que le habían querido transferir 4 embriones. Y como que en ese momento yo dije, híjole, pero pues digo, me enteré de la clínica y todo, y cada una de las cosas que me decía eran así como red flags, ¿no? Que yo decía, ¿qué tanto, pues se lo voy a decir en este momento cuando ya hizo todo el tratamiento en esa clínica, ¿no? Y pues de alguna forma se le viene abajo todo. ¿Qué recomendaciones tú nos darías para escoger una buena clínica?
Pues mira, te voy a dar las que yo haría, ¿no? Primero que nada, que el médico que me va a atender, sea de la especialidad que sea, pues esté certificado, ¿no? Tenga cédula. Eso es la primera, sea dermatólogo, sea médico Sí. estético, lo que sea, ¿no? La segunda, que pues obviamente hacer caso de mi intuición, de la primera sensación que tengas, ¿no? Porque hay muchas veces que digo, no, va a estar bien, pero luego esa va a estar bien ¿no? Se va modificando y al final te haces un tratamiento y no estabas seguro al 100%, ¿no? La otra, que sea el mismo médico el que te da seguimiento y que te dedique tiempo en la consulta. Muchas veces la primera consulta sí le dedican tiempo, pero luego en 10 minutos rápido, ¿no? Y te quedas con la lista de preguntas que tienes que ir a preguntársela a alguien porque no te ha dado tiempo, ¿no? Eso sobre todo, que te dediquen tiempo. Obviamente la cuestión económica, aunque todas están caras, que te sean claros de esto es lo que cuesta, estos son los gastos añadidos, esto es lo que puedes gastar en medicación, que sean claros. Obviamente que no sean la primera cita porque eso sería una red flag total, que te dijeran esto cuesta todo el tratamiento, o sea, no. Yo quiero hablar con un médico que me diga el problema que tengo porque al final la infertilidad es una enfermedad, ¿no? Que obviamente le den peso al factor masculino, que no que no se queden contentos solamente con un seminograma, que pues obviamente le manden al urólogo, etcétera. Si tienen obviamente servicio de acompañamiento emocional, pues mejor. Y pues que tengan, digo, lo de las tasas reales y todo eso es muy difícil de comprobar. Pero obviamente, pues si son las instalaciones nuevas, guiarse por conocidos, etcétera, pues también ayuda, ¿no? Digo, a veces vas a los sitios pensando que son buenos profesionales porque te haces una imagen de ellos en redes o lo que sea y luego es totalmente distinto, ¿no? Pero pues desde mi punto de vista, pues obviamente que te dejen hablar con el embriólogo y que te sean claros con... Sí, ¿sabes qué? Otra cosa importante en este punto específico es porque los pacientes a lo mejor no lo saben, o sea, finalmente es a dónde quién va a estudiar mis muestras y si se les estudia a dónde se envían, porque esto pues no lo saben. Digo, yo como genetista puedo decir, híjole, a mí me daría miedo no saberlo, ¿no? Pero los pacientes pues evidentemente no saben pues que también se requiere calidad en este punto del laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esta plática nos sirvió mucho también para verle la importancia que tiene a detrás de cámaras y que pues hablar con el embriólogo yo creo que es una de las principales cosas que deberíamos tener, ¿no? Y ofrecer. Sí, digo, al menos que se dé la opción, ¿no? Así es, Ya. ofrecerlo como parte de... Pero bueno, pues nuevamente te agradezco. No sé si, Adri, tenemos algún comentario por ahí, algo que... Sí, sí tenemos. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante todo lo que hacen en el laboratorio. A ver, tenemos un comentario de Naila Solís. Dice, sería muy interesante que el embriólogo tuviera la charla con los pacientes. A veces la poca empatía de los doctores o las dudas que quedan hacen desistir del procedimiento sintiendo que todo fue en vano. Ese es su comentario. Ahí está, más claro ni el agua. O sea, yo creo que las pacientes si conocieran toda esta parte, yo creo que sí querrían la opinión de ustedes. Entonces, bueno, pues. Yo sobre todo si el primer ciclo fue fallido, pues saber si se avientan el gasto emocional y económico de hacer un segundo intento, ¿no? Si merece la pena, digo, todo ese tipo de preguntas que salen cuando las cosas no van bien. Así es, claro. Así es, porque no solo es el desgaste físico, es todo lo económico y, como dices, lo emocional que pues a veces termina pues siendo peor. Pero bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, un honor también tenerte aquí, las dos pláticas de hoy pues también muy, muy buenas. Y bueno, pues ya te dejamos descansar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues hoy cerramos el segundo día de nuestro encuentro, con el corazón aún más lleno
y agradecemos de corazón al doctor David Laguna por ayudarnos a entender cuándo y cómo la reproducción asistida puede ser una alternativa, y al maestro Andrés Avilés por llevarnos con tanta claridad y sensibilidad al fascinante mundo del laboratorio, donde también nacen los sueños. Gracias también a cada una de ustedes que nos ha acompañado desde su casa, con su historia, con sus preguntas, con su fuerza. Este encuentro es posible por ustedes, por su presencia, por su deseo de estar informadas y por su decisión de no transitar este camino en soledad. Descansen esta noche con la certeza de que aquí hay una comunidad que las entiende, las escucha y las abraza. Nos vemos mañana para cerrar este ciclo de charlas con la misma emoción con la que comenzamos, juntas y con el corazón abierto. Gracias y hasta mañana. Déjame.